de los fármacos. Pero la parte inferior tiene la que ustedes escribieron con sus palabras, que es la más completa, que habla de el estudio unificado de las propiedades de los fármacos y todo lo relacionado con los aspectos de interacciones entre estos y los organismos vivos. ¿Sí ven el cursor, no? ¿Está bien? ¿Así se ve mejor? ¿Sí, Francisco, ve el cursor? Sí, profesora. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Si requieren detenerse en alguna para escribir, me avisan. La farmacología para su estudio se va a dividir en cuatro ramas. La más importante para nosotros va a ser la primera, que es farmacodinamia. La segunda es toxicología. La tercera es farmacoterapia y la cuarta es farmacia, ¿sí? Ustedes van a observar que farmacodinamia es prácticamente el curso de farmacología general. Por eso les digo que es muy importante. Y la vamos a definir como el estudio de los efectos fisiológicos y bioquímicos de los fármacos y de su mecanismo de acción. Es decir, cómo actúan los fármacos para producir la actividad terapéutica, ¿sí? Entonces dicen que la farmacodinamia se conoce simplemente como farmacología y que esta estudia cómo los fármacos producen sus efectos biológicos. Esta definición la distingue a la farmacodinamia de farmacocinética. Esta última se da en relación al tiempo, ¿sí? Entonces ustedes pueden copiar la definición. Yo se los di de manera resumida. Y vamos a ver los diferentes puntos que abarca la farmacodinamia. ¿La puedo cambiar? Ustedes me avisan. Pero tampoco se me duerman con las diapositivas. ¿Ya? ¿La puedo cambiar? Ya. Gracias. Entonces la farmacodinamia a la vez la vamos a dividir en los diferentes puntos que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces tenemos que lo primero es que va a estudiar es el efecto producido por el fármaco.
El siguiente punto sería la concentración del fármaco en el sitio de acción. La tercera sería el mecanismo por el cual se produce el efecto. El cuarto es el más importante y es parte de nuestros temas. Es el destino del fármaco en el organismo. Y depende de los procesos de absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Dependiendo de cómo se den estos procesos, va a dar o a depender la intensidad y duración del efecto. ¿Qué quiere decir esto? Dice que dependiendo de cómo se dé la absorción, todo lo vamos a ir a ver de manera individual, ahorita es de manera resumida. La absorción, distribución, eliminación y biotransformación, de estos procesos depende la intensidad y duración del efecto. Entonces, Rosa, si este fármaco se elimina muy rápido, ¿cómo va a ser la duración del efecto? Se elimina rápido del organismo. Corta. Pues de menor tiempo. Corta. Muy bien. A ver, Rosa, no lo apague. ¿Qué entiende por biotransformación? Pues tengo También, entendido que es parte como del metabolismo que se tiene de los fármacos. y la idea general se piensa que cuando un fármaco se biotransforma, ¿qué le pasa al efecto de ese fármaco? Pues es cuando empieza como que a... Bueno, tengo entendido que es cuando empieza a perder ese efecto, que ya... En general, se piensa que cuando un fármaco se biotransforma, se inactiva. Nosotros vamos a ver que no es una regla general, pero esa es la idea que se tiene. Entonces, si un fármaco se biotransforma, Rosa, se biotransforma rápidamente y pasa de activo a inactivo, ¿cómo será la intensidad del efecto? Pues es una menor intensidad, ¿no? Porque es menor tiempo. Porque va a estar menos tiempo en su forma activa. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro más o menos? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Muy bien. El último, ya les comentaba que esto es una parte muy importante de lo que vamos a ver en el curso. Prácticamente vamos a ver estos 5 puntos. Y lo que yo les mencionaba de la fisicoquímica, que es sumamente importante, ya que nos está diciendo aquí que los factores que influyen en la seguridad y efectividad de un fármaco son, por ejemplo, los atribuibles a las propiedades físico-químicas, ¿sí? Que obviamente de alguna manera van a afectar al sistema biológico, ¿verdad? Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No. Perfecto. La siguiente, esto es, guárdenlo muy bien, recuérdenlo porque lo vamos a estar ocupando. La siguiente rama de la farmacología es la toxicología. ¿Qué entienden ustedes por toxicología? El estudio de sustancias nocivas para el cuerpo. Muy bien. Y entonces vamos a tratar de explicar esta parte de la toxicología para que les quede muy claro. Alberto, si usted tiene dolor de cabeza, ¿qué se automedica? O a lo mejor le habla al médico
farmacológico, ¿verdad? Y nos está automedicando. Alberto, ¿está aquí o está en el más allá? No estoy aquí, profe. Ok, Pues sería un bien. paracetamol. Paracetamol. ¿El paracetamol a qué grupo de fármacos pertenece? O similar, haga de cuenta, no tiene paracetamol en su casa. Entonces, ¿qué busca ahí y qué piensa encontrar? ¿O qué puede buscar además del paracetamol? Fíjense que el paracetamol no es muy buen ejemplo de este grupo de fármacos, pero bueno, es lo más socorrido hoy en día, sobre todo después de las vacunas, ¿no? Es lo único que permiten para el dolor y para bajar la fiebre si es que hay un paracetamol. Pero ¿qué otros fármacos pertenecen a este mismo grupo en el que está incluido el paracetamol? No me digan que es un grupo muy sano que nunca ha tenido que tomar ningún medicamento. Un diclofenaco, ¿no? Un diclofenaco, ¿qué más? ¿Sí, Trolaco, ketorolaco, profe? ¿Qué más? tramadol, Tramadol, ya no entra en este grupo. Mi compañera Karen dice que analgésicos. Sí, pero ¿cuál es? El más conocido y el más antiguo, ¿cuál es? El ácido ibuprofeno. salicílico. Ácido acetil salicílico. Exactamente, la aspirina. ¿Sí? Muy bien. Todo este grupo, ¿a quién pertenece? ¿Cómo se conoce? ¿Y qué actividades tienen farmacológicas? Y todos, estoy segura que todos, si ya no lo recuerdan, hasta de bebés los tuvieron que haber usado. A los AINES, A los antiinflamatorios no esteroideos. antiinflamatorios no esteroideos. Quiere decir que hay otro grupo, ¿verdad? Los esteroideos. Muy bien. Entonces, ¿cómo actúan estos AINE? Bueno, primero, ¿qué actividad farmacológica tienen? Y eso lo podemos deducir de toda la experiencia que tienen, que han vivido. A ver, ¿Son inhibidores? cuando digo actividad farmacológica me refiero a por qué se lo están ustedes, qué pretenden obtener cuando toman ese tipo de medicamentos. Oigan, ¿se fijan que me detengo entre fármaco y medicamento? ¿Habrá alguna diferencia? Me parece Sí, que el fármaco es No, adelante, adelante. bueno, el fármaco es el principio activo y el medicamento es el principio activo con el excipiente dependiendo en la presentación que pueda venir. O sea, que lo que nos dice Francisco es que el fármaco es el principio activo, pero que muy difícilmente nosotros tendríamos una balanza en casa para estarnos administrando un fármaco. Entonces se formula un medicamento. ¿Y para qué? Es el principio activo y excipientes o vehículos, según sea una forma sólida o líquida. ¿Para qué? Pues una de tantas ventajas es para poder ser administrado más fácilmente. Administrado y dosificado. Entonces sí tenemos que diferenciar entre fármaco y medicamento. Aquí en farmacología, la mayor parte del tiempo estamos hablando de fármacos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ustedes, la aspirina obviamente es un medicamento, ¿no? Porque es una tableta. O el Tylex, que es el paracetamol o acetaminofén, que ustedes lo ingieren en una forma. Generalmente, para el caso del paracetamol o acetaminofén, es universal. Va a haber supositorios, va a haber suspensiones, soluciones, tabletas, ¿sí? De todo tipo y para todas las edades. Eso no quiere decir que sea poco tóxico. Pero bueno, no me pierdo estamos hablando estábamos en toxicología. Yo les estoy preguntando de los AINE. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer y recordar toda la vida que inherentemente al efecto farmacológico se produce un efecto tóxico. Entonces decíamos, quedó en el aire la pregunta, ¿para qué toman un AINE? para Pues aliviar el tener dolor. energía. Para bajar la fiebre.
Ok, como analgésico, como antipirético y falta uno que es muy importante. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Entonces yo les decía que el acetaminofén no era un buen ejemplo porque el acetaminofén no es antiinflamatorio, es analgésico y antipirético, pero pertenece al mismo grupo. Bien, ¿cómo lo hacen? ¿Con quién interactúan? Estamos hablando de cómo produce el efecto. Y eso es de su vida diaria, ¿no? ¿Alguien sabe? Porque sí lo mencionan en los UDAs anteriores. ¿Cómo actúa o mediante qué mecanismo se produce el efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético? ¿Ximena lo recuerda? Es una inhibición de las ciclooxigenasas, ¿no, profesor? ¿Y qué son las ciclooxigenasas, Alberto? Las enzimas que producen las prostaglandinas, ¿no? ¿Y qué son las prostaglandinas? Las que generan el olor, ¿no? O sea, como dice Alberto, las prostaglandinas son pro dolor, pro inflamación, se producen prácticamente en todos los tejidos y ahí mismo son metabolizadas o catabolizadas. Sin embargo, no todos los efectos son no deseados, o sea que inflamación, temperatura, no. Tienen también un efecto citoprotector, sobre todo a nivel, ¿lo recuerda Alberto? ¿Alguien ha tomado aspirina o ibuprofeno? Casi no lo produce tanto este efecto, pero el naproxeno sí. ¿Nadie tiene molestias después de una aspirina? ¿O alguien muy cercano a ustedes que les mencione es que nada más tomo la aspirina y me pasa esto? ¿No? ¿Joel? Sí he escuchado gente que lo comenta, pero la verdad yo no, nunca me ha pasado. Bueno, yo les pregunto a los que están tomando energéticos, porque eso quiere decir que están alimentando su cerebro, ¿ok? Muy bien. ¿Me iba a decir algo, Daniel? No, que no conozco a nadie. Karen, ¿nadie? Bueno, algunas personas, después de tomar sobre todo una aspirina o una naproxen, se quejan de dolor de estómago, así dice, me duele el estómago. Y este efecto puede ir desde una ligera dolor, gastritis, hasta una úlcera. Y estos efectos no deseados o tóxicos se deben a que las prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica ejercen un efecto citoprotector, es decir, inhiben la producción de protones, modulando el efecto de la histamina. Provocan, las prostaglandinas, provocan secreción de moco, o sea, moco polisacáridos que protegen la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, si se inhiben porque tenemos dolor de cabeza y estamos inhibiendo las prostaglandinas, al mismo tiempo que nos va a quitar el dolor de cabeza, también nos va a quitar todo el efecto citoprotector. Entonces, por el mismo mecanismo de acción que está teniendo su actividad biológica o terapéutica, va a provocar efectos no deseados. ¿De acuerdo? No lo olviden. Y vamos a ver a lo largo del curso ejemplos de este. En este momento es para entender por qué es importante la toxicología. Y nos volvemos a ir hacia la parte de toxicología y que estábamos viendo lo que va a estudiar la toxicología, o sea, los efectos, síntomas y tratamientos del envenenamiento, así como la identificación del veneno. El campo de la toxicología se subdivide en tres, porque aquí tenemos, va a ser toxicología ambiental, ¿sí?
toxicología económica, que es la que se encarga de sustancias con efectos quimioterapéuticos, y la forense, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación las ramas, empezando por toxicología ambiental, ¿sí? Y entonces, Vanessa, ¿puede leer la diapositiva? Sí, es toxicología ambiental, está relacionada con los efectos tóxicos de los agentes químicos que pueden ser un daño incidental u ocupacional durante el desarrollo de sus actividades ocupacionales o recreativas, o bien los producidos por los contaminantes de la atmósfera, agua o alimentos. Vamos a entender esto. ¿Cuál es, Lisbeth? ¿Cuál es su ocupación? La ocupación de la toxicología ambiental. La ocupación de usted, Estudiantes. estudiante. Eso espero, ¿eh? Estudiantes. ¿Alguna vez por su ocupación ustedes han estado en algún lugar que puede ser dañino para su salud? Como estudiantes. ¿No? ¿Jamás? En los Yo creo que laboratorios Los laboratorios. ¿en qué laboratorios? de química orgánica principalmente. Principalmente, ¿verdad? Porque hay disolventes que son volátiles y que encontramos las partículas en el ambiente. Entonces, a esto se refiere la toxicología ambiental, a los efectos producidos por contaminantes que se encuentran en la atmósfera, o sea, en el ambiente, agua o alimento. Pero también dice, aparte de la ocupacional, también está hablando de actividades recreativas. Aquí, David, ¿qué ejemplo tendríamos? Ahorita no se ven sometidos a eso porque están en su casita. Mis amigos los drogos. Cuando estoy No, con pero ellos. eso no es en el ambiente, bueno, es un ambiente de droga. No, pero eso no No, es farmacología. No, ¿qué pasa cuando la contaminación está muy alta? ¿Qué es lo que contingencia. escuchamos? Francisco, Que hay contingencia y que es preferible no, no realizar actividades al aire libre. exactamente, a esto se refiere la toxicología ambiental. ¿De acuerdo? La rama de la toxicología que más nos interesa y de acuerdo a lo que acabamos de mencionar sería la toxicología económica. Y no se refiere a que tenga que ver algo con la economía monetaria, nada, sino se refiere a los efectos producidos por sustancias utilizadas de manera intencional en las especies económicas, considerando como especies económicas al hombre, entre comillas, y a todo lo que es de utilidad, que serían, por ejemplo, los animales. ¿Sí? Y entonces, díganme ustedes, dice que estudian los efectos tóxicos de sustancias administradas intencionalmente. ¿Qué administramos de manera intencional? El alcohol podría ser una. Bueno, ok. Pero fíjense muy bien, estamos hablando de sustancias para tener algún fin, con un propósito, miren aquí dice, para obtener un propósito específico. Los animales, ¿no? En su alimento para hacerlos crecer más rápido o algo así, ¿no? Exacto, ¿verdad? Pero si vamos en orden, de manera intencional estábamos hablando hace ratito de la aspirina. ¿Ustedes la toman de manera intencional o los están obligando con una pistola? Lo están tomando de manera intencional. O sea, el primer ejemplo son los fármacos, ¿sí? O sea, los medicamentos que contienen al fármaco. ¿Qué otra cosa utilizan de manera intencional y que puede tener algún efecto?
A ver, las niñas que usan de manera intencional. Maquillaje. Los cosméticos, ¿verdad? ¿Y qué otra usamos de manera intencional? Con algún fin benéfico. Productos de limpieza. Ajá, ¿qué más? Puede ser el café. Y miren, aquí tienen las respuestas. Químicos usados como aditivos en alimentos. Pero los aditivos no solo se utilizan en alimentos y cosméticos, también se utilizan en la industria farmacéutica. Los saborizantes, los colorantes, todo esto que hacen, por ejemplo, en las suspensiones o soluciones que van hacia los niños, que los hagan más atractivos. Aunque yo siempre les recomiendo que prueben, ¿no? Porque dicen sabor a plátano, pero debe ser plátano chino, porque de plátano no tiene nada, ¿no? Entonces, siempre que vayan a darle una suspensión o un jarabe a un niño, pruébenla antes, ¿no? Porque vamos a ver en vías de administración que esto incluso el sabor puede inducir al vómito, si es un sabor desagradable. Pero bueno, recapitulando. Todas las sustancias que usamos de manera intencional serán, como comentaron, plaguicidas. Medicamentos, alimentos y cosméticos. ¿Ok? Y todos estos pueden tener sustancias en su formulación, los aditivos, que pueden ser tóxicos. Entonces, esto lo van a ver todo esto en toxicología, pero nosotros acabamos de ver un ejemplo de que inherentemente a la actividad farmacológica también puede tener efectos tóxicos. ¿De acuerdo? Y aquí dice que el humano es considerado la especie económica. Y una especie no económica, por ejemplo, serían los insectos o las plagas, aquellos que afectan al ser humano o a los animales y vegetales que son de utilidad al hombre. ¿De acuerdo? ¿Sí, Rosa? No se me está durmiendo, ¿verdad? No. Bien. Entonces, por último, de la toxicología vamos a tener la toxicología forense. Y esta trata con los aspectos médicos del diagnóstico y tratamiento del envenenamiento. Y los aspectos legales, es decir, si la exposición fue accidental o intencional a los agentes químicos que produjeron el envenenamiento. ¿De acuerdo? Sofía, ¿ya puedo pasar a la siguiente? Vanessa, Sofía. Ah, perdón, es que como hay otra Sofía, sí. Ah, qué bueno, para saber. Ok, gracias. Entonces, la siguiente rama, como ya les había indicado, es la farmacoterapia. Por cierto, que cuando estábamos revisando las dudas, olvidé preguntarles, ¿qué carrera del Politécnico será muy importante? ¿Para qué carrera del Politécnico, aparte de nuestra carrera, será importante la farmacología? Medicina. Medicina. Medicina, ¿verdad? Y es precisamente la que tiene que ver con la farmacoterapia. Si se fijan, es el uso de los fármacos, como ustedes bien lo saben, en la prevención, porque cualquiera se ha ido a hacer un análisis, ¿no? Para ver cómo se encuentra. Entonces, prevención, tratamiento o diagnóstico de la enfermedad, con la finalidad de restablecer la función normal o, en algunos casos, alterarla. ¿Cómo?
en la prevención del embarazo. ¿Sí? Ahí estamos evitando o inhibiendo una función normal, que es la gestación, o bien el uso de anestésicos. Esta división de la farmacología correlaciona aspectos fisiopatológicos, microbiológicos o bioquímicos del daño. ¿Qué estaría faltando aquí? Dice fisiología, microbiología, bioquímica. ¿Qué nos estaría faltando para ver los aspectos del diagnóstico? ¿Qué UDA que ya conocen ustedes? Que la llevan en el 5º semestre y que empieza con I. Inmunología. Muy bien, qué bárbaros, ¿ok? Entonces, aquí eso estaría faltando la inmunología. Y por último, Isaí, ¿la puedo cambiar? Bien. Y por último, tenemos la farmacia. Y entonces, dice que a su vez la va a subdividir en 3 etapas importantes. Primero dice que la farmacia se encarga, como ustedes bien lo saben, desde que eligieron la carrera, de la preparación, asociación y suministro de los medicamentos de uso terapéutico y que incluye 3 procesos muy importantes. La farmacognosia. Ustedes no ven farmacognosia. En otras carreras sí, pero ven fitoquímica. La farmacognosia, que estudia el origen, caracteres, estructura anatómica y composición de las drogas crudas, es decir, las obtenidas de origen natural, que puede ser animal, mineral y vegetal. ¿Ok? La química farmacéutica, que se encarga de la síntesis de nuevos fármacos o modificaciones de los ya existentes o naturales. Y por último, la biofarmacia, que estudia la manera en que la formulación farmacéutica influye en la conducta farmacodinámica y farmacocinética. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, ¿Ya la puedo quitar? no. Ok, me avisan.
¿Listo? ¿Ya? Quien me dijo que no, dígame que ya. Ya, profe. Gracias. Bien. Dejamos de compartir pantalla. Y entonces vamos a iniciar ya con farmacodinamia, o sea, con farmacología general. Y lo primero que vamos a ver es el destino del fármaco en el organismo. ¿Se entiende, no? Es decir, ¿qué pasa desde que el fármaco entra hasta que sale del organismo? Y vamos a empezar por lo más simple. Isaí, ¿cuál es el ritual que sigue usted cuando se toma un AINE? Pues nada más me lo tomo y con agua, ¿no? No sé cómo a Sí, qué se... pero bueno, explíquenos así como, hágalo más de emoción, ¿no? Busca la tableta. Si está en un blister, lo abre. Lo deposita dónde, qué hace, cuánto, todo eso. Rápido. Y así despiertan Pues todos. me tomo una pastilla, no sé, de De aquí en adelante no van a horas. ser pastillas, van a ser tabletas. Muy bien. Me tomo una tableta como cada 8 horas más o menos. No le pedí el horario de dosificación. Ahorita le duele la cabeza. Y entonces, mientras apaga tantito la cámara, su mamá le trae una tableta. ¿Qué más le va a traer su mamá? Agua. ¿Cuánto de agua? Un vaso. Un vaso. Pero el vaso puede estar medio lleno, medio vacío, medio... ¿Cómo? ¿Cuánto de agua? Como 250 mililitros. ¿Y cuánto va a tomar para deglutir la tableta? ¿Todo el vaso? Ay, pues qué niño tan bonito, ¿verdad? Karen, a ver su recipiente de líquido. Karen Díaz, ¿ok? Este es un vaso. Nunca tomarse una forma sólida con menos de medio vaso de agua. ¿Y para qué? Gracias, Karen. ¿Para qué es el agua? Para que no se ahoguen. No, pues sí. ¿Para qué es medio vaso? Porque no sé si alguna vez les pasó que estaban tomando antibióticos y iban en el transporte público y de repente se recuerdan, no me lo tomé, me tocaba a las 6 de la mañana y ya son las 7. ¿Y qué hacían? Empezaban a hacer saliva, se colocaban la cápsula y la deglutían. Y algunas veces, pues sí, pasaba y otras veces se estaban ahogando ahí en pleno transporte público, ¿no? Entonces, nunca deben hacer eso, sobre todo, por ejemplo, un AINE o una aspirina. Si ustedes llegan a tomarse una aspirina con un traguito de agua, van a tener una sensación de que se está quemando desde esófago hasta que llega al estómago. Y eso puede ser muy dañino, nocivo para ustedes. Entonces, siempre debe ser lo primero que van a aprender hoy. Nunca deglutir una forma sólida con menos de medio vaso de agua. Tomando en consideración los que tienen ahorita en su mano Isaía y Karen, que son como de 200 mililitros, porque hay vasos de medio litro, ¿no? Entonces es difícil que vayan a deglutirlo con 250 mililitros, ¿no? Como que no es muy recomendable tampoco. Entonces, quieren en su memoria que no es menos de 100 mililitros de agua. ¿Y para qué el agua? Aparte de hacer que no se ahoguen. ¿Para qué creen ustedes que se toman con líquido? Que debe ser recomendable agua, porque ese es el otro problema que tienen. Si por alguna, yo sé que ustedes no toman cerveza porque todavía están muy chiquitos, pero hay quienes toman cerveza y se toma la forma sólida con cerveza, o con café, o con lo que tengan.
siempre es recomendable hacerlo con agua. Vamos a ver cómo hay interacciones de todo tipo con los que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué finalidad tiene? Aparte de ayudar a deglutirlo. Y de una vez, mientras ustedes piensan, yo les comento que deben de iniciar revisando vías de administración, porque el siguiente viernes, o sea, de este viernes en 8, ustedes van a empezar con vías de administración en el laboratorio. Manejo, distribución de animales y vías de administración. Al final del día no sé cómo exactamente se organizaron por lo esto que tenían que hacer la programación híbrida, ¿no? Pero empezamos nosotros con vías de administración y después retomamos lo que vamos a iniciar ahorita. Bien, ¿qué función tiene el agua aparte de ayudar a deglutir? Pues lo que hace es que ustedes, no sé si han leído cómo se forma un comprimido o cómo se forma la tableta. Dijeron hace rato que con excipientes. O sea, está el fármaco y excipientes. Dentro de estos excipientes hay lo que se conoce como aglutinantes, que ayudan a que se comprima la tableta. En el momento que humedecen con el agua, estos aglutinantes se hinchan y dejan libre al fármaco. Entonces, el fármaco libre de los excipientes ya va a poder ser más fácilmente absorbido. ¿Pero qué es absorción? Vamos a ver un esquema muy sencillo que nos va a explicar de una manera resumida el destino del fármaco en el organismo, que van a empezar a ver los conceptos que ustedes contestaron en el examen diagnóstico y que posteriormente vamos a ver con detenimiento cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Sirva también para decir que la vía oral, que es la que estamos hablando, la que van a deglutir, una forma farmacéutica sólida, es la vía más común. Claro, no quiere decir que únicamente formas sólidas, ¿verdad? También formas líquidas. Pero eso lo voy a dejar para las vías de administración. Entonces, vuelvo a compartir pantalla con ustedes y pongo un esquema muy sencillo. Voy a quitar este. Y si lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿O le aumento más? ¿Se ve? ¿Se ve y se lee? Ya está bien. Bien. Entonces, vamos a ver. El primer proceso es absorción. Así lo van a escribir. ¿Sí? Porque si ponen ad con D, ya es otra cosa completamente diferente. ¿Cómo vamos a definir absorción? Bueno, primero vamos a ver de qué se trata. Vamos a representar a F, o sea, más bien, vamos a representar al fármaco con la letra F. Las líneas discontinuas nos están implicando que hay barreras biológicas. ¿Cuáles son las barreras biológicas, Aline? Las membranas. Las membranas. ¿Cómo están constituidas, Enrique? ¿Por tejidos? A ver, dígame bien. Hágase de cuenta que llega su hermanita de la escuela y le dice, oye, ¿qué es una membrana biológica? ¿Cómo se lo explica? No le dice, espérame tantito, voy a buscar qué es una membrana biológica. ¿Cómo están constituidas las membranas? Lo acaban de contestar, ¿no? O de recordar. Enrique. Está constituida por, bueno, lo que recuerdo que era una lámina de tejido que estaba constituida por lípidos,
¿qué me sale? Proteínas y carbohidratos. Y además son casi siempre fosfolípidos, ¿no? Sí. Inicialmente la definición más simple decía que era una especie de sándwich en la que estaba una rebanada de jamón que eran las proteínas y el pan que eran los lípidos. Hoy se sabe que hay, como usted bien dijo, fosfolípidos, proteínas, carbohidratos, muy bien, pero es una barrera biológica cuya composición predomina ser los lípidos, o sea, ser lipofílica, ¿no? Muy bien. Vamos a definir como P, proteína, P-F, complejo farmacoproteína. La R nos representa los receptores, RF, complejo fármaco receptor, Y, un metabolito de F. Y vamos a iniciar con absorción. ¿Qué es absorción? Es muy simple. Es el paso del fármaco desde el sitio de la administración hacia la sangre. Pero, llegando a la sangre, solo se va a quedar en el plasma. Ya tenemos varias cosas que ustedes ya conocen muy bien. ¿Cuánto tenemos de sangre? ¿Qué volumen existe en un individuo que de aquí en adelante va a ser de 70 kilos, que hace ejercicio y que se alimenta sanamente? ¿Cuántos litros de sangre va a tener? 5. Después vamos a ver cómo se calculan, ¿eh? Se supone que es de 5 a 6 litros, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenga 6 litros de sangre. ¿Cuánto va a tener de plasma? Vanessa. Perdón, estaba anotando. ¿Qué me preguntó? Ahorita vamos a ver. Miren, vamos a dejar de... Y yo les preguntaría, ¿quién viene de vocacional? ¿De qué área, Karen? ¿O con qué especialidad de técnico egresó? Químico. ¿Y por qué se va? ¿A dónde? Pues usted me disparó con su celular y se desapareció. Es que se conectaron dos. Ah, ¿y dónde la vuelvo a encontrar? No la veo. Déjeme ver. ¿Está en la siguiente página? Ah, hola, ya la vi. Bien. ¿Químico? Ajá, laboratorista químico. Exactamente lo que ando buscando. ¿Quién más? Sí, Giselle. Yo igual salí como laboratorista clínico y hay 3 litros de plasma por cada 5 litros de sangre. Por cada 5 litros no. Y ahorita me lo va a explicar usted, por eso los andaba buscando. No sé de los demás si lo ven o no, pero yo sé que aquí en la vocacional sí lo ven. ¿Cómo puedo yo saber cuánto hay de plasma? ¿De plasma o de suero? Giselle, ¿qué diferencia hay entre plasma y suero? Que uno contiene como paquete celular y otro no. No, ninguno tiene paquete celular. Bueno, son plaquetas, ¿no? O con... Ni plaquetas, pues también son células, ¿no? ¿Sí? Ay, Es que, no recuerdo la verdad. A ver, ¿alguien me puede ayudar? es que no me acuerdo bien, pero me acuerdo que me parece que es el plasma, se centrifuga. Bueno, más bien, en el suero hay un... El tiempo que necesiten. El plasma lo voy a centrifugar
Es que se eliminan las proteínas y ya se convierte en suero. Es que más bien no tiene las proteínas que hacen que la sangre que se haga como, Se coagule. que se coagule, ajá. A ver, entonces Fibrinógeno. vamos en orden, ¿sí? ¿Qué me van a definir primero? El suero es el que no tiene los factores de la cascada de coagulación, ¿no? Que ya no tiene fibrinógeno, Ajá. porque no se usó anticoagulante y por lo tanto se formó el coágulo y esa va a ser la diferencia. Pero, ¿cómo lo obtuvimos para que se vea suero y no plasma? Otra vez la pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo lo obtuvimos para que se tenga suero y no plasma? O para tener plasma y no suero. Se saca Con un anticoagulante, ¿no? Y así ya no se coagula y ya tenemos el suero. Y para sacar el plasma, dejamos que se coagule y pues ya lo separamos de las masas. Karen, ¿en qué obtenemos el...? Primero se tiene que tener una muestra de sangre, ¿cierto, Ajá. Karen? Sí. ¿En qué lo obtenemos? Bueno, para ser más directa, va a ser en un capilar, ¿sí? Porque el capilar lo podemos nosotros tan fácil como incluso hacer una pequeña incisión en el dedo, usar el capilar, lo colocamos y por capilaridad, valga la redundancia, va a elevarse, a subir la sangre, ¿no? Hasta unas 3/4 partes de ese capilar. ¿De acuerdo, Karen? Sí. Y después, Karen, ya tengo aquí la sangre. Estos capilares tienen en su extremo un anillito. Hay azul y hay rojo, ¿no? ¿Qué diferencia hay en este anillito? ¿No? En el extremo, el anillo, cuando es de color rojo, implica que tiene heparina. Entonces, de ese lado se toma la muestra de sangre. Una vez que ya se llenó las 3/4 partes del capilar, se agita suavemente y se cierra de uno de los extremos, ya sea con plastilina o al fuego. Ya que está sellado, se coloca en una centrífuga para hematocrito y se deja centrifugar según las indicaciones que viene, según la velocidad que alcanza. Al término de este tiempo, se va a obtener ¿qué vamos a obtener? Karen o Giselle o quien quiera ayudar. Ya lo centrifugamos en la centrífuga de hematocrito. ¿Y qué voy a obtener aquí? En mi capilar. Se van a separar, ¿no? Va a ser la capa de eritrocitos. Se el plasma. vale opinar y participar, ¿eh? Si alguien lo recuerda o ha trabajado, o debe haber estado trabajando en laboratorios clínicos, ¿no? Sí va a haber una separación. Cuando centrifugamos se van a separar. ¿Se va a separar qué, Karen? Bueno, va a ser los eritrocitos. Ajá. Y el suero, ¿no? Bueno, el plasma. No, el plasma, porque usamos anticoagulante. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que este tapón es lo que yo obtuve y hasta aquí llegó mi capa de células. Aquí van a estar eritrocitos. Ella dice eritrocitos porque son los que tenemos en mayor cantidad. A veces se puede ver un anillito aquí blanco que van a ser las plaquetas, los leucocitos, ¿sí? Y el resto
que llegaría hasta aquí el 100% hasta donde llegó. Este es un líquido. Este líquido, en este caso que usamos anticoagulante, este sobrenadante es el plasma. ¿Cuál es el valor del hematocrito? Porque ese es un dato clínico que se utiliza en los análisis de laboratorio. ¿Cuál es el valor normal del hematocrito en un individuo, como acabamos de mencionar, sano, de 70 kilos? ¿Qué valor de hematocrito va a tener? El hematocrito es hasta dónde llegó el porcentaje, porque hasta aquí es el 100%, hasta aquí llega el sobrenadante. La diferencia o sea, de aquí a aquí es el 100%. Lo que mida esto, si esto es el 100%, lo que mida esto es el hematocrito, porque aquí están las células. ¿Cuánto es el valor de hematocrito normal? 35, 45%. No, estaría muy mal esa persona. ¿Del 40 a 50%? En un individuo normal es de 50. En el hombre es un poquito más alto que en las mujeres. Sobre todo durante la gestación, el valor de hematocrito disminuye un poquito, ¿sí? Pero nunca por debajo de 45, aunque estén embarazados. O sea, en un individuo normal, sano, es del 50. O sea, el 50% de todo lo que colocamos en el capilar es el hematocrito, o sea, el paquete celular, que quedamos que era hasta aquí, ¿sí? Que era este que estoy quitando 50. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tengo de plasma? ¿Qué porcentaje tengo de fuerte, José? 65%. Y con el micrófono, ¿cuánto, José? El otro 50 restante. El otro 50%. Y entonces, si ese individuo tiene 6 litros de sangre, ¿cuánto tiene de plasma? 3 litros. ¿Cuánto? 3 litros. 3 litros, el 50%. De esa manera tan simple es como se puede calcular, ¿de acuerdo? Bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ahora bien, si no usamos anticoagulante, si era un capilar de anillo azul, lo que estamos obteniendo es suero. Pero quedamos que el suero no tiene fibrinógeno, porque ya se formó el coágulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? El Químicamente hablando, fibrinógeno. que el fibrinógeno, la ausencia o presencia de fibrinógeno. Isaí, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces seguimos. Vuelvo a compartir pantalla. Repetir, es que se me trabó. A ver, ¿qué me pide que repita y qué repito? Lo último que dijo. Lo último que dije. Lo del Que la fibrinógeno. única diferencia entre suero y plasma es que el suero no tiene fibrinógeno y el plasma sí. Es la única diferencia. La composición en sales, en proteínas, todo es exactamente la misma, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo, David? Sí, profesora, gracias. ¿No de qué? Entonces, vamos a compartir pantalla para continuar con el esquemita. Y vamos a ver que en la parte inferior estamos poniendo volumen. ¿Sí? Y que aquí volumen y por ciento de peso corporal. Para el plasma, estoy diciendo que son 3 litros y que esos 3 litros corresponden al 4% del peso corporal. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, Joel, ¿me puede decir si el plasma
que tiene un volumen de 3 litros ocupa el 4% del peso corporal, ¿qué porcentaje tenemos de sangre? ¿Sería el 8? 8%. Ese valor va a ser para cualquiera. Para una jirafa, para un elefante, para un humano, para el ratón. Siempre, siempre, el volumen sanguíneo corresponde al 8% del peso corporal. Bien, entonces ya vimos que se va a quedar en el plasma y qué volumen tiene. Pero ahora vamos a ver qué pasó con este fármaco. Ah, perdón, alguien necesito que alguien. A ver, Lisbeth, ¿me puede repetir qué es absorción? La absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hacia la sangre. Muy bien. No lo olviden, eso es absorción. Tan pronto ha sido absorbido, ¿cómo podemos saber que efectivamente se absorbió el fármaco? ¿Cómo se imaginan ustedes que lo podemos saber? Rápido y sin pena. Lo más que puede pasar es que estén equivocados. Si yo me tomo una aspirina, ¿cómo sé que sí se absorbió? Porque empieza a hacer el efecto terapéutico. Que ya tuvo efecto, ¿no? ¿Qué otra forma creen que se puede hacer en el laboratorio? Tomar una muestra de sangre y analizarla. Si está en la Bien. sangre, quiere decir que ya ha sido absorbido. ¿De acuerdo? Lo primero que pasa con el fármaco, una vez que llega al plasma, o sea, a la sangre, se queda en el plasma y rápidamente va a interaccionar, a unirse a la proteína que es la albúmina, la que se une en mayor porcentaje a los fármacos. Entonces se une a la proteína y forma un complejo fármaco-proteína. Este tipo de flechas, ¿qué nos indican, Elvia? Equilibrio. ¿Qué nos está indicando? ¿Cómo es esta unión de fármaco y proteína? Reversible. Reversible. Y para que una unión sea reversible, ¿qué tipo de interacción química debe llevar a cabo? Yair. ¿Me lo podría repetir, por favor? Si me trabo. Para que esta unión sea reversible, ¿qué tipo de interacción química o de unión química se lleva a cabo? ¿Qué tipos de uniones conocen? ¿Covalente? Pues. A ver, si es covalente, ¿quién me dijo covalente? ¿Yair? Sí. Si es covalente, ¿cómo va a ser esa unión? ¿Reversible? Leticia. No, no es reversible. No es reversible, entonces puede ser cualquiera menos covalente, ¿no? ¿Qué otros tipos de unión reversible conocen? ¿Iónica? Iónica, ion dipolo, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno. Entonces, que ya conocen, porque ya tienen la Q. Muy bien. Entonces, esta unión es reversible. Pero lo más importante de este complejo es que únicamente la fracción libre de fármaco, Karen, no se me vaya a ahogar. La fracción libre de fármaco es la que puede difundir o atravesar las barreras biológicas. Y anótenlo, ¿eh? El complejo fármaco-proteína no atraviesa. Tiene que estar el fármaco libre. Una vez que el fármaco, o sea, la fracción libre de fármaco, es la que va a difundir y va a salir. Pero aquí viene otra pregunta. De este lado, pues es el tracto gastrointestinal, ¿no?
Y de este lado, obviamente, es la pared de los vasos. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos barreras biológicas que recuerden ustedes? ¿Recuerdan algo de epitelio, endotelio, todo eso? ¿Qué es un epitelio? ¿Dónde lo encuentro? ¿Y qué es un endotelio? ¿Y dónde lo encuentro? Epitelio se encuentra en la superficie de un tejido. Ok. Entonces, en el tracto gastrointestinal, la piel, todo esto va a ser un epitelio. ¿Qué diferencia hay entre y el endotelio, Daniel? En las capas, en las subcapas del epitelio. Bueno, sí puede ser, ¿verdad? Pero principalmente es la pared De los vasos de sanguíneos. los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la diferencia entre un epitelio y un endotelio? Es a donde quiero llevar ahorita, Sofía. ¿Usted contestó? ¿No? ¿Quién contestó? ¿Quién dijo de los vasos sanguíneos? ¿Quién? Yo. A Andrea. ver, ¿quién soy yo? Andrea. Andrea. Ok, Andrea. A ver, Andrea, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo podemos saber qué es epitelio, qué es endotelio, qué ventajas tiene? Bueno, según recuerdo, el endotelio es una sola capa de células y el epitelio puede ser varias y puede ser de distintos tipos dependiendo de la célula. Pero además de eso, ¿cómo es la unión entre célula y célula? Hay espacios pequeños. En el epitelio, ¿cómo es? Es muy estrecha. Es estrecha, ¿verdad? Sí. Y en el endotelio es un poco más laxa y además, como usted bien dice, es una capa, ¿no? Sí. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es más fácil atravesar? ¿Un epitelio o un endotelio? Un endotelio. Muy bien. Entonces, al fármaco le cuesta cierto trabajo atravesar este epitelio para llevar el proceso de absorción, pero es más fácil que salga a través del endotelio de los vasos. ¿A qué nivel se lleva el intercambio? ¿A qué nivel se lleva a cabo esta salida? ¿A qué nivel de todos los vasos sanguíneos? ¿Los capilares? Perfecto, en los capilares. Muy bien. Entonces, una vez que ya salió de la sangre, o sea, del plasma, llega al líquido intersticial. Este líquido intersticial ocupa un volumen de 9 litros y representa el 13% del peso corporal. La suma del volumen plasmático y del líquido intersticial se conoce como volumen extracelular. Es fácil, ¿no? Lo que está fuera de las células. Y obviamente va a tener un volumen total de 12 litros, o sea, 9 y 3. ¿Cuánto es, Andrea? 12. Muy bien. 4 y 13. 17. Exactamente. Entonces, esto es el volumen. Cuando estemos en distribución, vamos a calcular estos volúmenes. Desde el momento que el fármaco fue absorbido y se encuentra en el plasma, inicia el proceso de distribución. Ambos procesos son reversibles. Entonces, una vez que ya está en el espacio intersticial, puede atravesar la membrana y llegar a las células. Y va a depender a qué tipo de célula llegue para ver qué es lo que le va a pasar al fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es lo que comentaban ustedes en el caso, por ejemplo, de los AINE, ¿no? Que llega a interactuar con la ciclooxigenasa, que es su receptor para producir el efecto farmacológico. Entonces, si llega hasta donde está el receptor, forma el complejo fármaco-receptor y vamos a observar el efecto, ¿sí? Pero también puede llegar a las células renales. ¿Y qué pasa? Sale del
organismo. Este proceso, cuando sale hacia el exterior, se conoce como excreción o eliminación. Y este proceso, a diferencia de estos dos, es un proceso irreversible. ¿Ok? Bien. Pero también puede ser que llegue a un hepatocito, o sea, al hígado. Y entonces sufre el proceso de biotransformación y el fármaco F se convierte en su metabolito Y. Este metabolito puede regresar a las células y hasta la sangre o bien puede ser eliminado como metabolito, ¿sí? En ambos casos. Pero lo más importante es que muchos fármacos se van a ir hacia ciertos tejidos en los que va a tener una mayor afinidad o atracción. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el DDT? Sí. ¿Qué es el DDT? Pues por nombre es bueno, está en los repelentes, es una sustancia que No aleja es los mosquitos. repelente, es un insecticida. Ah, bueno, también. Es un insecticida organoclorado. Ustedes ya vieron en química que los halógenos aumentan la liposolubilidad de los compuestos, ¿cierto o no? ¿O ya no se acuerdan? Bueno, pues tome nota. La presencia de halógeno en una molécula va a incrementar su liposolubilidad. El DDT su estructura, su nombre químico es tricloroetano. Es decir, va a tener 3 cloros, lo que le confiere que es altamente liposoluble. Este DDT puede vivir en depósitos en los organismos años, ¿sí? Tiene una alta afinidad por las grasas, o sea, por el tejido graso. Entonces, si nuestro fármaco fuera el DDT, se va a ir hacia los adipocitos, o sea, el tejido graso, y ahí puede permanecer años. Si por alguna razón el individuo, ya sea por dieta o por enfermedad, utiliza las grasas, libera al DDT y este vuelve a irse hacia la sangre y puede ejercer efectos tóxicos. El DDT es neurotóxico. O otros fármacos como la cloroquina, que tiene una gran afinidad por el tejido hepático. Entonces se va ahí y se concentra y puede durar mucho tiempo, ¿sí? Bien. El volumen intracelular es de 28 litros y de un 41%. Todos estos volúmenes, el volumen total de agua es de 40 litros, que corresponde al 58%. Todos estos volúmenes, cuando estemos en el proceso de distribución, los vamos a calcular. ¿De acuerdo? Ahorita me creen, pero más adelante lo vamos a calcular. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Puedo Creo que no. quitar el esquema?
Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, volvamos, ya vimos que es absorción, que la principal vía de administración es la vía oral, es la más utilizada, ustedes la han utilizado, y vamos a iniciar con absorción. Entonces, para esto, debemos de recordar cuáles mecanismos o cuáles transportes son los más factibles de ser utilizados por los fármacos. Déjenme comentarles que la mayoría de los fármacos se comportan o son electrolitos débiles. Es decir, ácidos o bases débiles. Y que el principal mecanismo de transporte de los fármacos es por difusión pasiva o difusión simple. ¿Qué recuerdan de eso? Lo que recuerdo es que no se necesitaba de energía para que se pudiera dar el transporte. Muy bien. ¿Y qué diferencia recuerda entre difusión pasiva y difusión facilitada? Me parece que facilitada se utilizaban canales, creo. Transportadores, en el caso de los fármacos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo más importante? No se requiere energía, pero entonces, ¿quién le da la energía para que se lleve a cabo la difusión pasiva? ¿Un gradiente? El gradiente de Concentración. concentración, ¿sí? O sea, va de mayor a menor. En el momento que se igualan las concentraciones, se detiene el transporte. ¿Ya han tenido todas las UDAs? ¿Ya tuvieron clase desde lunes? ¿Ya tuvieron todos sus UDAs? La otra No, pregunta que... ¿Mande? nada, Daniel. pero Ah, la otra pregunta sería, ¿qué tienen después de farma? Métodos. ¿Sí van a tener métodos? Microbiología. Pero de momento lo van a tener de manera presencial o en línea. En línea, profesora. En línea. ¿Ya les dijeron cuándo empiezan de manera presencial? Se los pregunto porque en el momento en que tengan que entrar al laboratorio después de farmacología, ¿qué sucede? Tenemos que tener las clases presenciales. ¿Sí? Entonces, para ir viendo, porque nos tienen que dar aulas que permitan la sana distancia, lo que no sé cómo se van a conseguir, pero por eso era que les hacía la pregunta, ¿quiénes llevan métodos después de farma? Levanten su manita. Muy bien. Ok. Entonces vamos a, de momento, pues, lo que les pido de favor es, los voy a dejar salir por primera vez temprano, ¿eh? Yo siempre salgo casi a la hora. A veces trato de darles 10 minutos porque no hay receso. Pero bueno, quiero comentarles, todavía no es hecho bien la lista, porque no sé si van a inscribir a algunos alumnos más, no lo sé. Ay, perdón, Grace, perdón. ¿Qué pasó, Grace? Y después Karen, es que tiene la mano levantada. ¿No? ¿Fue accidental? No, es sobre quién tiene métodos después de esta clase. Ay, perdón, es que no los contabilicé más que los que me hicieron así. Perdón. Muy bien, gracias. Entonces ya después ya con la lista pues, iré haciendo las anotaciones. También anoté de la cámara, no es tan importante el día de hoy,
pero sí necesito que tengan la cámara encendida. Y cuando estemos en la sesión de preguntas, el micrófono también, para que no estemos esperando hasta que se encienda, porque ya de por sí a veces el internet es lento y así ya nos vamos más ágil para que no se sientan un poco cansados. ¿Sí? Ok. Por favor, necesito que lean las vías de administración. La clasificación que vamos a seguir es la que viene en su manual de laboratorio que les van a dar el viernes. O sea, enterales y parenterales. ¿Sí? Y nos vamos a ir así rápido entre ventajas y desventajas. Sería así, por ejemplo, Isaí, una ventaja de la vía oral. Y luego dice él, es que es más barata. Y entonces le digo, a ver, Andrea, una desventaja. Y Andrea me dice que no se pueden dar fármacos de origen proteico porque se inactivan. Y así nos vamos rápido, ¿ok? Y de esa manera sienten que el tiempo pasa rápido. Y no se sienten como que se están cansando. Para no decir aburridos, ¿verdad? Ok. Entonces, recuerden, pregunto lo que vimos la clase anterior y el viernes vamos a continuar con lo que estamos viendo. O sea, con el proceso de absorción, ¿sí? Los mecanismos de transporte y las propiedades físico-químicas, porque lo más importante es, obviamente, las propiedades físico-químicas. Y dentro de estas propiedades, ¿qué es lo que vamos a considerar? Si es liposoluble o hidrosoluble, ¿sí? Como si está ionizado, es más liposoluble o hidrosoluble, y tamaño molecular. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el próximo viernes. Entonces, si no tienen ninguna duda, pueden tomarse 9 minutos. ¿Ok? No creo que les di más. 14 minutos. ¿Cuánto tiempo les di? Qué barbaridad. Pero bueno.